El rostro demuestra la victoria o la derrota. Por eso los triunfadores tienen cara como la nuestra. Dígale al de al lado, están hablando de vos, triunfador, victorioso, ganador, gente de éxito. Dígaselo, háblelo. Amados queridos, tomen asiento y pónganse incómodos. Esta noche quiero, después de tantos años, no pensaba contarles un poco la historia de mi vida. Y le puse por título, por el libro que quiero escribir, Nacido por un propósito. Hay unción de nacido para un propósito. Porque los que nacen por un propósito son los que pasan prueba, los que luchan, los que lloran, los que a veces se preguntan ¿para qué nací? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero dice el Señor, todo lo que te pasó, todo lo que te pasa y lo que te pueda pasar está dentro de mis propósitos. No naciste por nacer, naciste porque yo quise que naciera. Así que dígale al que está al lado, naciste porque Dios quiso que nacieras. Y yo quiero hablar. Este salmo, escrito por este hombre, es un salmo que llegó a mi vida después que yo tengo una experiencia tremenda con Dios, a los 23 años, y leo este salmo porque me identifica a lo que habla este muchacho. Porque era un muchacho que se hizo 1000 preguntas. Quizás él habrá dicho en la soledad, ¿por qué tengo que vivir la vida que vivo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué nací para esta historia? Y a través del tiempo, mientras él tenía que enfrentar en la vida los distintos tipos de situaciones, él se iba dando cuenta los propósitos revelados por Dios en la vida de él. Y en el Salmo 18, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 18. Abra el Salmo 18. En este Salmo 18, cuando yo lo leí por primera vez, yo no conocía la Biblia. Y cuando llegó una Biblia en mis manos, al poco tiempo de tener una experiencia de encontrarme con Dios, este Salmo fue lo primero que leí. Le pedí a Dios y me acuerdo que le dije, Dios, ahora que estoy empezando a conocerte, háblame a través de lo que dicen que es tu palabra y que eres tú el que revelas todo a través de estos escritos. Y hablo el Salmo. Y cuando empiezo a leer el Salmo me conmueve porque veo la historia de este muchacho llamado David, el escritor de este Salmo, y se titula Acción de Gracia por la Victoria. Cuando yo leo acción de gracia por la victoria, claro, ¿de qué victoria me estaba hablando él? Porque arranca el salmo que yo me hubiera digo, lo voy a correr a la otra punta, los primeros 3 versículos. Parecía que me daba ganas de ponerlo después de los 17, o sea, 15 versículos después de estos 3. Lo pondría que termine en el versículo 18, como que primero me cuente la historia de él y que luego tenga el porqué de lo que dice David. Mire lo que empieza diciendo este hombre llamado David, y ahí fue donde me tocó mi vida y me marcó hasta el día de hoy. Y dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Ahí vamos a ver un David hablando de siete
Siete cosas tremendas que él escribe en estos 3 versículos. La primera habla de la fortaleza. Dijo: eres mi fortaleza, eres la roca mía, eres el castillo mío, eres mi libertador, eres mi escudo, eres la fuerza de mi salvación y eres mi alto refugio. Dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando yo leo estos primeros versículos, como que me atrapó. Y como que yo quería saber por qué él lo pone a Dios con esto, lo caratula y pone como 7 cosas poderosas que la guarda él como algo que lo va a acompañar el resto de sus días. Entonces dije, que esto también sea desde mis 23 años en adelante, Él sea la fortaleza, como dijo, eres la fortaleza mía, la roca mía, el castillo mío, el libertador de mi vida. Y ahí empiezo a mirar el versículo 4 y ahí me doy cuenta de esta historia, porque ahí se revela Dios a mi vida. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz de su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento y puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizos y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el resplandor de tu aliento, de tu nariz. Cuando yo leía esto, ahí me iba atrapando y me iba metiendo en la historia de mi vida. Y el verso 16 dice: envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Apóstol Millán, ¿por qué a usted lo cautivó tanto la historia de este hombre? Porque cuando yo comencé a leer, me acuerdo, era una tarde de invierno, y hacía apenas una semanita que yo había tenido mi experiencia, que se las quiero compartir, porque el Salmo se identifica conmigo. Cuando yo me siento a leer este Salmo, entonces veo una persona tan igual, que tiene que atravesar los momentos donde dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Donde él dice que era más fuerte que él. Yo recuerdo la historia de mi vida y me identifico con este muchacho llamado David. Yo soy de una familia de 12 hermanos, 6 varones, 6 mujeres. Siempre en la familia hay una oveja negra. Siempre hay en la familia el que marca la diferencia. Y de los 6 varones, yo era la ovejita negra desde niño. De los 6 varones,
Yo recuerdo que comienza la historia cuando yo empecé a tener un poquito de uso de razón, dejando un poco la niñez y entrando en la adolescencia. Empezó la vida de la curiosidad que yo le hablo a los jóvenes. Y hoy cuando entro en las cárceles a hablar con los chicos y cuando tengo la oportunidad de entrar a los centros donde cuidan a los niños que el gobierno los envía en esas casas que ayudan y crían a esos chicos de la calle, me gusta sentarme y tomar el tiempo y pasar el tiempo con ellos y explicarles. Van a tener un comienzo ustedes, el comienzo de la curiosidad, cuando ustedes entren a la edad de la adolescencia, cuando empiecen a enfrentar la juventud. Entonces yo tenía alrededor de los 13, 14 años y curioso, yo quería conocer lo que estaba allá afuera. Yo veía a las personas grandes y quería ser como ellos. Yo me acuerdo que tenía 14 años, era alto, era flaco, alto, no representaba 14 años, representaba más edad y empezaba a gustarme, a juntarme con gente que eran mayores que yo, con muchachos que eran mayores que yo, pero yo veía que escondidos ellos sacaban sus cigarrillos y empezaban a fumar y ahí empezó mi entusiasmo porque yo quería sentirme hombre. Recuerdo que pasaba por la calle con mis 14 años y de repente pasaba una muchacha y yo le decía un piropo: adiós hermosa, y me miraba y me decía: mocoso. A mí me daba odio, bronca, porque me hacía ver la realidad que yo era un mocoso y yo quería ser grande. Entonces pensé que por ahí poniéndose un cigarrillo en la mano y fumando me iban a ver un poquito más de hombre. Me acuerdo que mis 14 años, nunca me voy a olvidar, pasa una chica y yo consigo un cigarrillo, le robo a mi papá un cigarro y me lo pongo en la boca, fumo y echo humo. Y dije: ahora cuando pase va a haber un hombre que está fumando. Y me acuerdo que le hago: adiós hermosa. Mocoso, ¿no te da vergüenza un niño fumando? Entonces dentro mío se comenzó a crear como una especie de bronca y yo tenía ganas de la curiosidad de todo joven, de querer acelerar los tiempos y no disfrutar mi juventud como los chicos que a veces piensan en querer acelerar los tiempos y no disfrutan la juventud, el tiempo que tienen que disfrutarlo por entrar en una etapa que después terminan destruidos y arruinados. Y así empecé a juntarme con gente que fumaba y me acuerdo el campo de los troncos, le decíamos, unos troncos secos gigantes y ahí escondido. Al lado teníamos un abuelo, el abuelo de don Pascual, que fumaba los Avanti, los famosos toscanos, unos toscanos así. Y el abuelo me decía: me vas a comprar un Avanti. Y yo, con tal de robarle un Avanti y de sentirme también un hombre, le iba a comprar y escondido le cortaba con la tijera unos Avantis largos la mitad. Y allí escondido de mi papá yo me iba con otros amigos que eran mayores, ellos eran mayores de edad, y me iba a fumar los Avanti, escondido de mi padre, porque en aquellos años este padre te llegaba a ver, una persona mayor en la calle te daba vuelta la cara de un cachetazo si veía a un niño fumar. Entonces yo escondido fumaba y yo me quería sentir hombre. Recuerdo, nunca me voy a olvidar, tenía 15 años y estaban las famosas películas y los amigos se iban todos los mayores de 18 al cine a ver la película de Isabel Sarli. Y claro, yo era menor y me acuerdo que me cortaron un poco de pelo y me hice unos bigotes postizos. Como yo era alto, sí, me puse unos bigotes así, me lo pegaron con un pegamento y me pegaron por acá un poco de pelo y entramos entre todos los hombres así. Cuando me ven a mí, me dice: ese, usted es un mocoso, no me venga a engañar, usted es un nene. Me hizo así, y me sacó el bigote, me dice: váyase para su casa. Y ahí venía el odio. Yo quería ser grande, yo tenía ganas de conocer lo que era allá afuera, pero claro, no me estaba dando cuenta que lo que yo creía que me hacía más hombre, que me daría una imagen de mayor de edad, era algo que, sin darme cuenta, un veneno que se estaba metiendo en mi sangre y que lo mismo que estaba poniéndome en la boca para hacerme sentir un poquito mayor, estaba metiendo a mis pulmones un veneno y destruyéndome de a poco. Entonces, escondido, no me alcanzaba con fumar y empecé a probar el alcohol. Empezamos a probar un poco. Me acuerdo que me dieron aquella famosa mariposa Cusenier. No le hago propaganda a la bebida,
pero la mariposa Cuseñer, que era dulce, pero tenía alcohol. Y a los 15 años yo ya empecé a sentir lo que era el mareo de la ebriedad. Y venía a mi casa y mi mamá me veía como un niño. Mamá nunca se daba cuenta, me trataba con tanto amor, pero yo escondido empezaba a sentir un corazón que se rebelaba, que se empezaba a endurecer, porque quería vivir la vida que yo quería. Tenía ganas de conocer el mundo y empecé a juntarme con un montón de gente que fumaba droga, gente que llevaban armas, gente que tenían otra vida más peligrosa. Pero para mí era sentirme un hombre. Me acuerdo que me compré una moto, hicimos una changa 16, 17 en moto, y yo usaba los pelos largos por acá atrás, y a mí me apodaban en aquel tiempo, porque era grandote, de estructura física, me decían Cheyenne. Cheyenne porque era un famoso convoy de la película de Convoy, que usaba unos camperas de flecos que le colgaban y peleaba con los indios. El famoso Cheyenne medía 2,7 metros. Como era grandote, el actor de la película me identificaban, hasta que empecé a escaparme de mi casa a los 15 años de edad. Empecé porque mamá venía y me decía, cuando se daba cuenta y descubría que yo me juntaba con gente que no me tenía que juntar, porque yo era un niño, que no lo aparentaba porque mi estructura física parecía que me daba una edad mayor, pero por dentro era un niño. Llegué a los 16 años de edad y me acuerdo las veces que mamá me decía: Edgardito, hijo mío, no salgas, hijo. ¿Por qué te juntás con esa gente? Y yo por dentro, como yo tenía ganas de hacer la vida que yo quería, no me interesaban los consejos de mi madre. Y sin darme cuenta, mi corazón empezó a ponerse un corazón duro. Y decía: te odio, mamá. ¿Qué me importa tu consejo si yo quiero hacer lo que quiero? Yo quiero vivir la vida que yo quiero. Vos viviste tu vida, papá vivió la vida de él. Yo también quiero vivir la vida mía. No se lo decía a mi padre, lo respetaba porque ellos eran maravillosos. Pero a los 16 años de edad empecé a irme de mi casa. Como mi madre y mi padre comenzaron a controlarme y a no dejarme, rompía las chapitas, me acuerdo, aquellas casas humildes de campo, las famosas chapas de cartón. Rompía las chapas de cartón y me escapaba por abajo. Ya desde los 13, 12 años mi padre me iba a buscar a las lagunas y con las lonjas me pegaba a cada paliza. Venía todo lastimado, cortado con las latas en el medio de las lagunas. Mi padre me iba a sacar. A los 16 años de edad me voy de mi casa. Me voy de mi casa a los 16 años de edad. Y empecé a juntarme con gente que trabajaban, con mujeres que trabajaban en las rutas. Ustedes conocen este trabajo que hacían estas muchachas. Entonces yo empecé a andar con gente mayor que me venían a buscar y que tenían mujeres que trabajaban. Ese era mi mundo. Y luego empecé a juntarme con otro que tenía alrededor de 25 chicas que trabajaban en los cabarets, y ahí la íbamos a buscar a las 7 de la mañana. Mi mamá pasaba 10 días, 15 días, y por allá me iba a buscar en algún rancho tirado, muriéndome de los pulmones. Yo me acuerdo que estuve muy mal de los pulmones y mi mamá no me quiso internar y era ella la que me daba el suero en mi casa. Yo le agradezco a Dios porque en esta pandemia el Señor, después que yo lo conocí a Él, ahora le voy a contar los milagros que hizo sobre mi cuerpo. Y uno de los milagros tremendos que hizo Dios fueron los pulmones. Y yo recuerdo que a los 16 años de edad yo me escapaba de mi casa y mi mamá me iba a buscar, y por allá me iba a buscar cuando estaba, le decían: señora, golpeaban la mano, vaya a buscarlo a su hijo, que su hijo se está muriendo, tirado. Hacíamos fiestas los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Recuerdo en las 5 esquinas, íbamos a uno de los boliches, de los bailes, las 5 esquinas, y en la noche empezó a correr la droga. Empezamos a estar con gente que empezó a fumarse, y todo empezó por una aventura. Una aventura que parecía linda, que yo quería conocer, me hacía sentir más hombre, me hacía sentir más potente, me hacía sentir alguien. Lo que no me daba cuenta que ese alguien que se creía que podía llegar a sentirse alguien, era alguien que se estaba destruyendo paso a paso. Pero yo creía que estaba bien. 16 años de edad, en los bailes, la droga.
Algunos que fumaban las drogas, otros tomaban las pastillas. Me acuerdo en las noches donde pasíamos baile lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ahí corría la droga y baile toda la noche, al lado de la casa donde vivía la que hoy es mi mujer, que tenía 12, 13 años, era una niña. Y ahí al lado los vecinos tenían que hacer denuncia, la policía, corríamos por arriba de los techos. Y a mi madre iba y le daba la noticia: ese hijo suyo, doña Ángela, esa basura de su hijo que anda entre los drogadictos y entre la gente de la prostitución. Allí la policía nos corría y nos escapábamos cuando andaban en los famosos jeep. Y ahí teníamos que salir escapando las noches enteras. En las noches se drogaban, y se drogaban algunos, me acuerdo, con unos ciertos tipos de drogas caseras que hacíamos nosotros. Y les agarraba a algunos alucinaciones. Y en esas alucinaciones a algunos les agarraba ataque y se daban la cabeza contra la pared. Y me acuerdo que yo tenía que saltar sobre él y agarrarlo y cuidarlo, y se iban todos y yo me quedaba toda la noche para cuidarlo con él. Otro se quería cortar con los cuchillos, se quería cortar las venas, y ahí me quedaba yo. Muchachas que se drogaban, que se peleaban en sus parejas y ahí se querían quitar la vida. ¿Quién se quedaba? Ahí se quedaba Cheyenne, hasta que me constituyeron jefe de pandilla. 18 motos saliendo, los juntamos en las pandillas. Cuando vos te metías en el territorio de donde había otro jefe pandillero y conocías una chica, te entraste en un territorio ajeno, tenías que pagar el precio. Entonces ahí teníamos que ir y arreglar entre los jefes de los distintos barrios, en las pandillas, para que esta gente no mataran a uno de los nuestros. Esa era la vida, pero yo creí que estaba todo bien. Yo me sentía hombre, yo me sentía un héroe, yo me sentía un campeón. Pero lo que no me daba cuenta, este campeón, con 17 años de edad que llegué, que en mi casa una ancianita de pelo blanco vivía llorando en las noches, tirada de rodillas por mí. 17 años, me emborrachaba y me embriagaba y andaba desnudo por la calle a las 3 de la mañana gritando borracho. Cuando mi madre sentía ese borracho cantar y gritar, se levantaba de la cama, ponía la cabecita en la ventana y ahí sus lágrimas corrían por esa ventana. Y cuando ella veía que yo pasaba desnudo y el que gritaba era su hijo borracho, ese hijo borracho que ella veía, mamá me terminó contando con el tiempo. Por eso lo voy a poner todo esto en el libro que voy a hacer. Dice que el diablo de este lado le decía a mi madre: ahí va esa basura, ahí va la lacra de la sociedad, ahí va tu hijo el perdedor, ahí va el opio de la sociedad. Y cuando el diablo le hablaba al oído, mi madre envuelta en lágrimas cuando me veía con 17 años borracho caminar por la calle, mi mamá se secaba las lágrimas y ahí en esa piecita de chapa de cartón, mamá le decía: diablo, no sé en qué rincón estás, pero quiero decirte que el que va por esa calle no es una lacra en la sociedad, él es un siervo del Dios que yo estoy sirviendo y que yo estoy creyendo. En el libro voy a explicar lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual hay que a veces no orar, no interceder, no hablar en lengua, sino cuando el enemigo te habla y todas las cosas están en contra, ahí tenés que guerrearle con tu declaración. Como David frente a Goliat en la línea de batalla. Goliat te hablaba, pero David abrió la boca y habló también. Dijo: antes de cortarte la cabeza, yo ya te la corté con las palabras que te declaré, que Dios está conmigo como un poderoso gigante. Ahí pasaba y desaparecía. Me iban a decir: tu madre está mal, tu madre. Te decía: mi madre, ¿qué me importa mi mamá? ¿Qué me importa mi mamá? La está matando a tu vieja, me decían. Que se muera, ni siquiera voy a ir al velatorio. Lo que no me daba cuenta que mi cabeza había cambiado, mi corazón había cambiado. Ya no era ese niño que jugaba en el patio y a veces me sentaba en la falda de mi mamá. Era un muchacho con una vida que se estaba destruyendo paso a paso, creyéndome que estaba logrando algo en la vida. Me sentía superior, me sentía hombre, me sentía alguien que podía lograr algo por hacer lo que hacían las personas más grandes. Hoy me acuerdo, con 17 años,
se roba el auto de un comisario. Y nadie sabía manejarlo, los que lo robaron lo habían chocado y me vinieron a buscar. Cheyenne, tenemos el auto, el Chevrolet 51, nunca me voy a olvidar. Y lo manejé yo y con ese auto salíamos a robar. Cuando el comisario pasó una semana y el auto no se encontraba, me acuerdo que no teníamos para comprar la nafta y en los camiones nos hacíamos turno, uno hacía campana, el otro iba con los bidones y la manguera a robar la nafta de los tanques de los camiones para llenarlo y al otro día salir a hacer lo que nosotros hacíamos. 17 años. Estoy una noche haciendo de campana después de sacar yo los bidones, ponerlo en el auto y veo a la policía que rodean donde estaban los camiones y los esposan a mis amigos. Entonces yo no tenía lugar donde ir y me fui a mi casa, 17 años de edad. Imagínate la alegría de mamá cuando yo entré a los 17 años. Mamá pensó que volví a casa. Me abrazó, me preparó y yo los nervios acá adentro porque sabía que me iban a venir a buscar. 17 años. A las 4 de la mañana golpean la puerta. Mi madre y mi padre se despiertan y gritan y yo estaba en la pieza y adentro del ropero, abajo de la cama, yo tenía todas cosas que habíamos robado, baterías y yo sabía que era la policía. Y dicen, la policía, señora. Cuando mi madre y mi padre se levantan, dice que vive Gardo Millán. Sí, es mi hijo, dice mi papá. Perdóneme, pero tenemos que llevarlo. Mamá viene pálida, blanca. Golpea la puerta de la pieza y yo estaba sentado en la cama, sabía que me venían a buscar, 17 años. Por eso le digo a los pibes, a los chicos, a los jóvenes, quieren conocer la aventura, quieren probar lo que otros prueban pensando que se van a sentir superior. Me acuerdo que mi mamá me dice, hijo, ¿qué hiciste? Nada, mamá, no hice nada, quédate tranquila. Y cuando la policía entra a la pieza, de abajo de la cama y del ropero sacan las cosas y le dice a mi madre, menos mal, señora, que su hijo no hizo nada, porque se lo dije en la cara de ella. Mi madre la agarró mi padre porque se descomponía, delante de ella me ponen las esposas y me llevan. Cuando me llevan me sientan y me ponen una capucha en la cabeza. Cuando me ponen una capucha en la cabeza empiezan a hacerme preguntas y a golpearme con puñetazos. Me pegaba con las culatas de los revólveres en la cabeza, en los oídos, lastimándome. Cuando me sientan en una silla, nunca me voy a olvidar, me sientan en una silla de esta. Yo tenía 17 años de edad y de atrás me golpeaban con las dos manos, de esta manera, hasta reventarme los dos tímpanos y me salían sangre de los dos oídos. 17 años. A las 3 de la mañana se escucha una música fuerte que pone en una radio. 8 en una celda. A las 3 de la mañana se siente una música fuerte y abren la puerta y con las ametralladoras nos apuntan adentro a todos. Y una persona con un toscano y un sombrero entra así y pregunta y lo nombra a uno de los 8 que estábamos ahí. Y tenía un chico de 16 años. La época fuerte. Yo, señor, lo agarra de los pelos, lo sacude todo y se lo lleva. Quedamos 7 adentro de la pieza en una sola cama, todos así contra la pared apoyados. Al rato entran y preguntan, Toledo. Yo, señor, entra adentro, lo agarra de los pelos, lo sacude y se lo lleva. Yo sabía que era el tercero. 17 años de edad. A los 17 años de edad abren las puertas de vuelta y preguntan, Millán Edgardo, antes de que me agarre los pelos, yo, señor, le digo, cuando salgo afuera me ponen las esposas y me ponen una capucha. Cuando me ponen esa capucha yo sentí que me faltaba el aire. Y me empezaron a decir, así que vos sos Cheyenne. El Cheyenne de la historieta de las películas era valiente.
Así que vos sos valiente. No, Señor, yo no soy ningún valiente. Así que sos valiente. Vamos a ver ahora qué valiente que sos. Hace años que no lo cuento y es volver a vivir aquel momento. Me empiezan a desnudar y me quitan toda la ropa. Desnudo me acuestan en una cama, me abren las piernas y me las atan. Me abren las manos y me atan las manos. Esa capucha no me dejaba de respirar. Y de repente con una almohada me apretan acá. Cuando me soltaban y con electricidad me ponían abajo de las plantas de los pies. Cuando te ponen la electricidad debajo de la planta de los pies, parece que el cerebro te revienta la cabeza, porque la sangre de la planta de los pies es la combinación, y ahí el cerebro se te sacude. Los tímpanos, me salía sangre, me habían roto los tímpanos. Yo quería conocer el mundo, yo quería ser un valiente, yo quería ser igual a los demás. Yo quería ser era el pibe bárbaro, el bueno, el que me sentía jefe de pandilla, me sentía el superior. Ahí estaba con 17 años, tirado en una cama. Y me metían electricidad en los oídos, y cuando me metían electricidad en los oídos, el cerebro se me sacudía. De repente me ponían en la boca. Le gritaba: por favor, máteme, 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 no quiero más que me torture. Y me golpeaban en la boca gritando que me callara. Y me metían electricidad, y de repente me colocan las electricidades en las partes más íntimas. Le pedí por favor y gritaba ahí que me matara. Con 17 años lo único que quería, que me quiten la vida. 17 años, el que quería conocer la vida, el que quería sentirse igual a los demás, el que quería ser uno grande, el que quería ser una persona como en la historieta, un superhombre. Ahí estaba tirado en una cama hasta las 4 de la mañana, metiéndome electricidad abajo de las plantas de los pies, en las partes íntimas. No se lo deseo ya a un perro, mi hermano. Parece que te desgarran y te arrancan los órganos del cuerpo, el cerebro. Yo ya no podía ni hablar, mi boca hinchada, mi cara desfigurada. A las 4 de la mañana escucho que uno le dice: basta, porque está transpirando mucho y le vamos a causar un infarto. Cuando yo escucho esas palabras con 17 años, el que quería conocer la aventura, veía a sus amigos por las drogas. En los bailes los sacábamos con los brazos muertos de tantas drogas y lo tirábamos en la puerta de un hospital, porque no podíamos quedarnos, porque tenían que llamar a la policía, porque era por droga. 17 años. Yo me creía un superhombre. A las 4 de la mañana dejaban de torturarme. Cuando me soltaban me querían poner de pie, pero yo me caía, era como si era un trapo. Me levantaban y yo arrastraba los pies, me llevaban arrastrando y me tiraban en una celda llena de orín, toda sucia. Y cuando estaba tirado en esa celda me acordé de mi mamá. Me acordé de esos ojitos con tanta ternura que me miró cuando me sacaron la policía delante de sus ojos. Me acordé de aquella mujer que yo maldecía y odiaba. Mi papá, en los 6, 7 días, 8 días de estar encerrado, todos lloraban. Yo no podía llorar, todo desfigurado de los golpes, tirado en una celda sucia y vacía. Hasta el día que lo vi a mi papá, y por una endija lo veo a mi papá, el hombre que delante de él no podías fumar, delante de él no podías hacer nada, porque él era una vida correcta. Sin embargo, ese día se acerca un policía y me dice: Millán, le manda esto a su papá, y me manda 2 cigarrillos, como diciendo: te entiendo. Sé lo que estar ahí tirado.
Ahí comencé a llorar y me di cuenta del amor de mi viejo. Me trajo la comida. Jamás fumé, nunca en mi vida delante de mi padre. Y vi a mi padre el amigo, vi un compañero al que yo nunca podía ver en realidad, que en él tenía un amigo, que en él tenía un compañero. Todos los días, después que el abogado nos saca, después de estar un tiempo privado de la libertad, el abogado que pone mi padre donde venden lo que no tienen, dormían en el piso hasta la cama, vendieron para pagarle al abogado. Comían un pedazo de pan, se privaban la comida para ayudar a su hijo. Y yo maldecía, yo era el que quería conocer el mundo. Yo era el que quería conocer cómo era la aventura, qué se sentía tener un cigarrillo en la mano y no me daba cuenta, tener un vaso con alcohol y no me daba cuenta que estaba de a poquito y paso a paso autodestruyéndome. A los 17 años, mi papá todos los días llevándome a La Plata. Allí íbamos a los jueces menores, de jueces en jueces, de oficina en oficina, ahí en los sótanos entre toda esa gente, hasta que mi padre me logra sacar. 17 años. Cuando yo volví a casa, nunca me voy a olvidar, llegué a la puerta de mi casa con 17 años. Y cuando llego, ¿quién estaba esperándome con los brazos abiertos? Mi mamá. Esa mamá que yo menospreciaba, a la que yo la maldecía, a la que yo no sabía darle una caricia, yo no sabía lo que era darle un poco de amor. La que no me pedía nada, solo me pedía un abrazo, una caricia, o hijo, quédate a comer en casa. Ahí estaba mi viejita. Cuando yo llegué con 17 años, ahí estaba mi mamá, había hecho un puchero, una sopa para atender a su hijo y darme amor. A los 17 años yo dije, voy a cambiar, no voy a seguir más esta vida. No puede ser que todo sufrimiento desde que nací. Porque cuando yo nací, mi mamá me había contado la historia. Cuando yo nací, yo estaba cruzado. Era todo campo. Había llovido un 24 de diciembre a las 12 menos cuarto nací yo. La abuela, que era una abuela, la mamá de mi papá era india. Y mi papá hicieron el parto porque se inundó todo ese campo, no podíamos ir al hospital. Y yo estaba cruzado, necesitaba cesárea. Y yo moría y mi mamá iba a morir porque yo no podía nacer, no estaba en condición de nacer. Y me acuerdo que mi mamá me contó después que mi papá le dijo, viejita, yo sé que vos sos valiente. Voy a ponerlo en su lugar, te va a doler. Y mamá, sentada en una cama, me había contado un día y me dijo, hijo, le dije a tu padre que si yo moría en el parto no me interesaba, pero vos tenías que nacer. Y mi papá trabajó y trabajó con mi abuela hasta colocarme en lugar de parto. Cuando yo me coloco en lugar de parto, la abuela hace el parto y cuando nazco tengo todo el cordón umbilical en el cuello. Yo estaba morado, negro, muerto. Mi mamá y la abuela sacaron el cordón del cuello. Mis hijos, te sacamos el cordón del cuello y lo cortamos y vos no vivías. Y nos tiramos de rodillas con la abuela, te levantamos en los brazos y le dijimos a Dios que si Él te daba la vida, que te lo consagrábamos y te lo dedicábamos para Él. Por eso le puse el título Nacido por un propósito. Estoy seguro que alrededor de esa pieza, cuando yo nacía y mi madre me contaba, los demonios estarían declarando mi muerte. Pero cuando mi madre me puso en las manos de Dios, Dios dijo, va a nacer porque hay un propósito por el cual yo quiero que nazca. Por eso quiero decirte en esta noche que si naciste, porque naciste por un propósito, porque Dios tiene propósito contigo. Pasaste 1001 prueba, pero ninguna te pudo matar, porque no puedes morirte hasta que no hagas el propósito que Dios te manda hacer en esta tierra. Me acuerdo, mamá me contó y me dijo, porque me llevaron al hospital al otro día y me metieron una aguja en la frente cuando nací, y ahí estuvo un mes internado conmigo, que me moría y no me moría mi mamá. Y me dijo un día ella, Edgardo, naciste por un propósito. Ahora, a los 17 años, mi mamá salía a hacer un mandado y cuando iba a hacer un mandado al almacén, agarraban el diario y se lo tiraban en la cara a mi madre así. La tapa decía, cayó una banda peligrosa, encabezada por Edgardo Millán, alias Cheyenne.
Le ponían el diario para reírse y burlarse de mi mamá. Mi mamá se iba a la piecita y doblaba las rodillas y ella sentía la opresión que el diablo le decía: esa es la vergüenza, tu hijo. Y mi mamá se tiraba de rodillas y le decía: diablo, yo lo que vi en esa tapa, que ahí hay un siervo de Dios para predicar la palabra en algún lugar. Mi mamá hacía guerra espiritual cuando el diablo le hacía para torturarla y destruirla y lastimarla, y para que ella declare y confiese, porque yo estoy seguro que cuando alguien te sostiene en oración, todavía el diablo no te puede tocar, porque esa madre, ese padre, ese hermano, ese pastor que te está cuidando en oración no te entrega, y el diablo sabe que mientras no te entregue no hay diablo que te pueda tocar. 17 años salgo y yo pensé que podía cambiar, pero no pude cambiar. Adentro mío llevaba el pecado. Llegué hasta los 23 años, año 77. A los 23 años, en el año 77, 78, Argentina, murieron miles y miles de jóvenes. Sacaron la película La noche de los lápices, la época de los militares en nuestro país. Mataban y mataban jóvenes. Yo me fui de mi casa con 23 años, me junté, estaba con una muchacha, tenía una criatura, en medio de un campo, en una casita muy humilde. 5 meses sin ver a mi madre. Cuando me traían la noticia, me decían: con lo que pasaste a tus 17 años y con lo que le hiciste a tus padres, Edgardo, ¿por qué no te vuelve tu hija? Te extraña y pregunta dónde estás. Mi corazón se hizo más duro, mi odio. No quería escuchar los consejos. Ahora sí que estaba realmente hundido de la cabeza hasta los pies en el pecado. A los 23 años, la época de los militares, 5 meses sin ver a mi mamá y a mi papá. Hacen un allanamiento. Yo estaba sentado en una cama, acá estaba la muchacha, y con los bebés en los brazos. Patean la puerta. Cuando patean la puerta, la muchacha se para y la golpean y cae con la criatura sobre la cama. En la otra pieza había como 7, 8 criaturas de otro matrimonio. Y cuando los niños se despiertan y salen corriendo, le apunta con la arma y el otro le gritó: no los mates, que son niños. Entonces yo pensé: ¿qué me espera a mí? Me levanté de la cama, y cuando me levanto de la cama me ponen las esposas en la espalda y me sacan por un campo. Y cuando me empiezan a llevar, me acuerdo que le digo: ¿por qué me llevan? Y una de las linternas así de grande me golpea en la boca y me rompe la nariz, me rompe todas las encías, me rompe los dientes y me empezó a saltar sangre. Me ponen una capucha en la cabeza, 23 años. Me meten en el piso de una camioneta y me empiezan a golpear con las culatas de las ametralladoras. Me pegaban patadas, me pegaban trompadas. Y yo sabía que ahí era el final para mí. Y me llevan a un campo de concentración donde llevaban a cientos y miles de jóvenes que nunca más aparecieron hasta el día de hoy, que son NN. Yo sabía que ese era mi lugar de un NN. Ahora era llevado a ese lugar, 23 años. Y me acuerdo que en esa camioneta me empezaron a poner electricidad de vuelta otra vez. A los 17 y ahora a los 23 me ponen por las piernas, me ponen abajo de la planta los pies, me ponen en la boca la electricidad, una capucha que me ahogaba mojada para que la electricidad causara más dolor.
Y me empezaron a pegar con las culatas, rompiendo los oídos, me rompieron la ceja. Mi rostro era como un monstruo desfigurado, alargaba sangre por todas partes. Y en el piso de esa camioneta, cuando más me golpeaban, yo recuerdo que muevo la rodilla en la desesperación y le golpeo la boca a uno. Y pegó un grito como un loco y gritó y dijo: córrase, córrase, yo lo voy a matar. Y me apretó con el arma la cabeza, así me la apretó. Y me dijo: hasta aquí llegaste. Y cuando va a apretar, yo siento que hace, listo, tira para atrás para pegarme un tiro en la cabeza y dejarme tirado en un zanjón. Yo recordé, como en una película, recordé que uno de los muchachos de la barra, que era de nosotros, había cambiado, se había cortado el pelo, no se drogaba más. Lo vi un día con una corbata y con un libro negro. Me acuerdo que me le acerqué y le dije: loco, ¿qué estás estudiando? ¿A dónde robaste una librería? Y él me dijo: no, Yeyene, conocí a alguien que me cambió la vida, conocí a alguien que me transformó. Y me presentó el plan de salvación y me dijo: Yeyene, Jesús te ama. Y yo me acuerdo que le dije: ¿cómo me puede amar a mí? ¿Cómo puede amar esta basura? ¿Cómo puede amar esta lacra? ¿Cómo puede amar una persona que le causa daño a su madre, que destruye su familia, que dañea a tanta gente? ¿Cómo puede amarme? Y él me miró y me dijo: nunca te dejó de amar. Él dio la vida en la cruz del Calvario por ti, Yeyene, te ama. Le dije: yo no puedo creerte esa tontera. El día que toques fondo y que no tengas a nadie y que te des cuenta que nadie te puede socorrer, acuérdate, Yeyene, que Jesús te va a estar esperando. Solo tienes que clamarle a Él y Él te mostrará que vive, que es real y que Él te ama como nadie te amó jamás en la vida. Ese mensaje sin grandes homilética, un mensaje sin grandes ética. Simplemente Jesús te ama. Y me acuerdo que me estaba en ese campo y cuando me pone el arma en la cabeza, de repente escuché esa voz como que retumbaba: Yeyene, Jesús te ama. Yeyene, Jesús te ama. Ahí estaba entre la vida y la muerte. Yo sabía que me mataba y esa voz acá adentro: Yeyene, Jesús te ama. Cuando estés tocando fondo, cuando no tengas a nadie, Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. Solo tienes que clamarle, pedirle y Él te mostrará que te ama. Yo recuerdo que tuve una visión. En esa visión yo veo un abismo oscuro y profundo y una soga gruesa con un hilo pequeño que quedaba de esa soga para cortarse, y yo estaba colgado y abajo mío el abismo. Y de repente yo me veo como si fuera una pantalla como esta gigante. Yo estaba encapuchado, yo tenía los ojos rotos, inflamados por las ametralladoras, por los golpes, por las trompadas. Yo ya ni veía, pero sin embargo ahí yo podía ver clarito. Yo me veía en esa pantalla cayendo al abismo. Se cortaba el último hilo y una mano blanca preciosa. Ahí veo en la visión una mano que sale del cielo y una voz que dice: si la tomas te levanto. Aleluya, aleluya. Si la tomas te levanto. Si la tomas te levanto. Y me acuerdo que yo le grité ahí: Señor, eres real, tú vives, es cierto que vives. Y me hacían con las ametralladoras, ¡pah! Y me pegaban con las culatas de las armas, me pegaban patadas por la espalda y más gritaba porque querían que me calle. Pero ¿cómo me puedo callar si mi única esperanza se llamaba Jesucristo de Nazaret? ¡Ah! ¡Aleluya! Yo no tenía ninguna otra esperanza, solo se llamaba Jesús. Y le grité como el ciego Bartimeo: si eres real, si vives, sálvame. Y cuando el otro dijo y me apretó, dijo: correte. Y cuando iba a apretar el gatillo, pegó un grito, porque yo sentí que dentro de esa camioneta yo no conocía la presencia de Dios, yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, pero dentro de esa camioneta y en ese campo de tortura yo sentí que entró una gloria extraordinaria. Y ese lugar, por primera vez en 23 años, conocí a alguien que me amaba, que no me veía como un drogadito, que no me veía como un ladrón, que no me veía como una lacra, alguien que me amaba de verdad. Yo sentí que
que me envolvía en su amor. Y esa persona que iba a apretar el gatillo pegó un grito, se tiró para atrás y dijo: no lo toques, no lo toques, no lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No lo podemos matar, no lo podemos tocar, pero ¿qué te pasa? Dale, matalo, dale un tiro. Yo sentía que gritaba: no puedo, no lo toques, no podemos matarlo. Y una voz que me decía: eres mi propiedad, y cuando somos propiedad de Jesucristo no hay diablo que te pueda tocar. Ay, grita y aplaude los que somos propiedad de Él. Por eso pasas prueba, por eso pasas lucha, pero el diablo no te ha podido cortar. Me acuerdo que el hombre pegó un grito de dolor y los otros le dijeron: mire el plan de Dios. Y los otros le dijeron: está bien, lo largamos, no lo matamos, pero con una condición. Y me sientan, yo estaba ya sin fuerza, todo un monstruo era, todo ensangrentado. Y me dice: tenés que llevarnos a tu casa y darnos 200 pesos. Y yo le dije: lléveme. 5 meses sin ver a mi madre. Yo no sabía si mi mamá estaba muerta o estaba viva. Pero el plan de Dios era arreglar mi corazón con la mujer más hermosa. Lléveme a mi casa. Me sacan la capucha esposado. Llegan a la esquina de Rivera y Vétere. Me sacan las esposas. Me apuntan con las armas y me dicen: 15 minutos. Si en 15 minutos no salís, entramos y matamos toda tu familia. Y si salís con un testigo, te matamos a vos y al testigo. Cuando me sueltan, me temblaban las piernas. Parado en la esquina de mi casa en Rivera y Vétere, a 30 metros la puerta de mi casa, 5 meses sin verla. Yo no sé lo que me estaba pasando, porque cuando caminé a las 4 de la mañana en ese frío invierno de neblina a la puerta de la casa de mi mamá, yo estaba viendo la casa más hermosa que nunca había visto. Y me pregunté: ¿qué me está pasando? Y yo no era el mismo. Es que Jesucristo se había metido dentro. Y cuando Jesús se mete en el corazón de un joven y cambia ese corazón de piedra, nunca será el mismo. Llego a la puerta de mi casa de mi madre. Hay un pasillo oscuro de aquí, más o menos, la pared. Y lentamente empiezo a caminar por ese pasillo oscuro. En la punta a la vuelta estaba la ventana de mi mamá, de su pieza. Y camino lentamente por ese camino. Y pensé: ¿estará mi mamá? ¿Estará muerta? Yo hacía 5 meses que no la veía. Y de repente llego a la punta y cuando doblo, voy a la ventana de mi mamá. Yo no quería golpear. Yo 5 meses que no la veía. Y digo: cuando sepa que soy yo, va a decir: ¿a qué venís, drogadicto, borracho, ladrón? Los minutos corrían y golpeo la ventana y escucho de adentro una voz. ¿Quién es? Yo no era el mismo. Porque cuando escuché la voz de mi mamá, esa voz que maldije, esa voz que le dije: ni en tu velatorio vengo, ni a tu velorio. ¿Qué me pasaba? Estaba sintiendo la voz más hermosa que en mi vida había oído. Era la voz de mi madre. Yo, mamá. Y pega un grito: mamá, ¿eres tu hijo? Sí, mamá. Pegó un salto de la cama con su ropa de dormir. Y yo me arrinconé a una pared de chapa. Y digo: sale mi mamá y me decía:
otra vez, borracho. Estoy harta y cansada de lo que me hace sufrir. ¿Por qué no te vas? Cuando mamá abrió la puerta y me vio, abrió los brazos y corrió a mí. Perdón, hermano, pero es que estoy viviendo ese momento. Mamá hoy está en el cielo con Dios, pero la recuerdo tan patente. Y cuando me abraza le dije, mamá, ¿qué haces? Me dice, hijo, no hay una noche que no doble las rodillas pidiéndole a Jesús que te traiga y te rescate. Le dije, mamá, me esperan en la esquina. Si no llevo 200 pesos, me matan, y si no salgo matan a la familia. Mamá me dijo, no tengo plata, pero si Dios me dio que recupere a mi hijo, no lo voy a perder. Yo voy en tu lugar. Perdone, mi amado, mi hijo de 68. Y cuando mi madre me dice, muero en tu lugar, una voz que me habló, yo no sabía lo que era la voz de Dios. Yo no tengo la experiencia de ahora con Dios, pero esa voz me hablaba tan hermosa y me decía, esto es lo que tú maldecías, por eso te traje, para mostrarte cuánto te ama a lo que tú maldecías. Se levantó mi hermano, mi hermana y mi cuñado y me dieron 15 pesos. Y me acuerdo que mi mamá me abrazó y me dijo, no te dejo ir. No, mamá, tengo que ir. No, que me maten a mí. Recuperé a mi hijo y nadie me lo va a quitar. Y le dije a mis hermanos, agárrela. Y cuando me abrazó, lo único que atiné por hacer, le dije, ma, yo nunca te di un beso. ¿Te puedo dar un beso? O si me mataban, dije, quiero irme dándole un beso a la mujer que yo ahora recuperaba a mi madre. Y le beso la frente, y cuando le doy el beso en la frente, le caía la sangre a mi mamá por la cara. Por primera vez a los 23 años besé a mi mamá. Y la miré a los ojos y le dije, ma, yo nunca más voy a hacer tu vergüenza. Nunca más vas a llorar por mí. Nunca más te haré sufrir. Porque esta noche, mamá, le entregué mi corazón a Jesús. Mis hermanos la agarran. Entre los tres, mi hermana y mi cuñado, mi mamá, y gritaba como una leona. No te vayas, hijo. Tanto le pedí a Dios para rescatarte y no te van a matar. Y cuando yo salgo, mamá, ahora vuelvo. Cuando yo salgo, no llevaba los 215 pesos por el pasillo y voy caminando por el medio de la calle, todas las ametralladoras apuntando. Mi madre se desprende de los brazos de mi hermano y sale corriendo por la calle. Y a 10 metros me abraza a mi mamá. Hicieron todo con las armas así cuando mi madre me abraza. Y yo sabía que yo trabajé en un cementerio, chicos, y traían los camiones, los que vuelcan material lleno de cuerpos de jóvenes muertos, y lo volcaban así en una fosa común. Y yo sabía que a mí me mataban ahí. Y cuando nos apuntaron a 10 metros y mi madre me abraza, yo siento una voz potente que me dice, eres mi propiedad. Y por cuanto eres mi propiedad, no hay diablo que te toque la vida. Acerco con mi viejita ahí y le digo, no tengo los 200, tengo 15 pesos, no tengo más. Agarran los 15 pesos, me apuntan, me dice, date vuelta y caminen.
Yo conozco eso. Te mataban por la espalda. Y cuando empiezo a caminar, yo esperaba sentir y caer con mi madre muerto en la calle. Pero en vez de sentir los disparos, sentí aleteo. Por primera vez sentí aleteo de ángeles que descendían y se paraban detrás mío y detrás de mi madre. Sentí los ángeles de Dios y otra vez la voz que me decía: no temas, eres mi propiedad y no habrá diablo que te quite la vida, porque tú naciste con un propósito. Y así en silencio quedamos en el medio de la calle. Yo y mi mamá. ¿Te acuerdas, hijo? Nunca había tenido una charla con mi vieja, pero esos 30, 40 metros. ¿Te acuerdas, hijo? Cuando te conté cuando tú naciste, que estabas cruzado, que no había esperanza, que el cordón umbilical te había matado ahogado, pero viviste porque tenías que nacer, porque hay un propósito, hijo, para vos. 23 años. Tengo 68. Nunca más lo dije a Jesús. 45 años cumpliendo su propósito. Las veces que le dije: Dios, ¿por qué no me salvaste antes? Y me dijo: porque mientras tú estás acostado durmiendo, tu testimonio está ganando jóvenes en las cárceles, en los hospitales. Y es tanta la cantidad en toda Argentina donde voy, en todas las cárceles. Preguntan por mí ya. La cambian por zapatillas, mis cassettes, mis CD, ahora son CD, pendrive, los cambian por zapatillas, los presos para escucharlo, los grupos. Le mandan a sus padres y se convierten en las familias enteras. Y tú te preguntarás: ¿por qué pasé tantas? ¿Por qué por un poco de felicidad tuve que sufrir tanto en mi tierra, en mi país? ¿Por qué tuve que llorar tanto? Porque hay un propósito. Porque el diablo no te pudo detener. Porque no te pudo matar antes. Porque no te pudo destruir y quizás en el embarazo, porque no te pudo matar cuando pasaste esa prueba. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y mientras haya un propósito de Dios acá en la tierra, no hay diablo que te pueda cortar. Antes de partir, mi mamá me dijo: hijo, en cada lugar donde cuentes lo que Dios ha hecho contigo y con nosotros, dile a las madres que van a ver la gloria de Dios en sus hijos. Y ora por ellas siempre, hijo. Sí, mamá. Hoy, la iglesia del Ministerio Pasión por las Almas en Argentina, Loma de Zamora, es ahí. Mamá y papá dijeron: hijo, me llamaron a la mesa, hablamos con Dios y sentimos que Dios nos pidió: quiero que voltees toda la casa y que le hagas casa para Dios y que prediques de este Jesús que nos dio la vida a todos. Hay un bautisterio. Alguien me dijo: cámbialo el bautisterio. Le dije: por ahora no tengo dirección de Dios, porque donde está el bautisterio, ahí arriba estaba mi pieza, de ahí me sacaba la policía, de ahí tenía las cosas robadas, y cuando entra el agua alguien le dije: diablo, ahora yo te estoy robando las almas para Cristo Jesús de Nazaret. Ponte de pie.
Este va a ser un año hermoso para ti. No estás aquí por estar en este lugar, en estas tierras. No estás viva porque la vida quiso que vivieras. No, porque Dios te sostuvo hasta ahora, hija. Porque naciste con un propósito. Hay propósitos para ti. Hay propósito con tu casa. Hay propósito de Dios. Por eso el diablo no pudo quitarte la vida, no te pudo cortar, no te pudo destruir, no te pudo ganar la batalla. Mientras muchos se iban en la pandemia, ¿por qué no te fuiste? Porque Dios dijo, todavía no hay propósitos contigo. Cuando cuente hasta 3, mamá me dijo, hijo, cuando te toque hablar y contar lo que Dios hizo contigo, ora por las familias, ora por los jóvenes y por las madres. Y quiero hacerlo. Mamá me lo pedía siempre. Y yo siento que viene una bendición para tu casa. Se convirtieron mis hermanos. Les prediqué a todos. Hoy la mayoría pastorean. Mis hermanas, esposas de pastores. La casa donde la hicimos con nuestras manos, levantando baldes desde niño y ayudándole a mi padre a hacer los bastones para poner un ladrillo, es casa de Dios. En el barrio donde la policía me corría por los techos, donde la gente decía, ¿por qué no se muere esta lacra de la sociedad? ¿Para qué vive? Hoy los vecinos me paran en la calle y me dicen, es tremendo lo que Dios hizo contigo, Millán. Y se convierten a Jesús sin predicarles. Ven mi vida cambiada. Ellos me veían, ellos veían la policía, ellos veían los diarios, ellos sabían el dolor de mi madre. Pero hace 45 años que vieron una vida transformada y hasta el día de hoy llegan a los cultos. Y dicen, no llego porque me predicaron, llego porque no puedo descansar pensando la realidad de un Dios que cambió tu vida. Mami, una bendición hay para tu casa, para los jóvenes. Cuento hasta 3, quiero orar por ti. Déjame pedirle a Dios que bendiga tu casa. Déjame pedirle a Dios que bendiga a tus hijos. Déjame decirle a Dios que bendiga tus proyectos, que bendiga tus anhelos. Déjame pedirle a Dios que si estás aquí es porque naciste, porque tenías que nacer. Por eso no te moriste en el parto, por eso naciste. Y aún cuando estabas teniendo el parto tu madre, y estaba Dios porque tenía un plan contigo y ese plan lo va a cumplir. Tiene proyectos contigo como lo tuvo conmigo. Alguien me dijo, pastor, ¿no le da vergüenza contar la vida que usted tuvo? Pastor, ¿qué va a decir la gente cuando usted cuente lo que usted hizo en su vida? Le dije, yo no puedo dejar de hablar porque es mi mejor predicación contarle al mundo que se lo debo todo a Jesús, que le debo la vida, que le debo el respirar, que le debo el caminar, que existo porque Él quiso que yo exista, que nací porque Él quiso que naciera, que no permitió que los diablos me mataran. Él no permitió que sea uno más de los desaparecidos en mi país para tenerme en pie, para hablar de Él, para decirle al mundo que Cristo vive, que es real, que murió en la cruz por ti y que en Él está la esperanza de nuestra salvación y nuestra eternidad. Cuento hasta 3, quiero orar por ti. 1, 2, 3. Ven, mamá, ven aquí, quiero orar por ti. ¿Por qué en el altar, pastor? ¿No puede orar ahí donde están? Hoy a la noche leí una palabra en la Biblia. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el Señor me decía, por eso llámalos, porque deben de confesarme. No hagas una oración de entrega en privado, en oculto, que no se avergüencen de mí y yo no me avergonzaré de ellos. Por eso llámalos al altar. Aleluya, te adoramos, Señor, eres digno de gloria.
Y Ramabashá. Él ve tus lágrimas, como veía la lágrima de mi mamá. Cuando yo pasaba con mis 16 años, alcoholizado, cuando yo dejaba de oír mi voz, mi cántico, mi grito de alcoholizado en la calle, el silencio de la noche, mamá doblaba las rodillas y decía: ahí va tu siervo, Dios. Y Dios tomaba la confesión de mi madre: hay propósitos contigo. Por eso estás aquí en esta noche. Este va a ser un año precioso donde Dios va a concretar sueños, anhelos y propósitos que Él tiene con tu vida, con tu casa, con tu familia. Te bendigo, hija. Aleluya. Dentro de mí, Él visita tu casa, necesito ser, Él visita a los tuyos. oh Señor, porque todo lo que hay En este avivamiento que Dios va a traer a la faz de la tierra, será para una nueva generación. Cientos y miles de jóvenes tirarán las drogas de los altares. En las campañas, cuando Dios me llevaba como evangelista, me sorprendía ver 500, 600 jóvenes correr al altar, tirar la droga, sacar las armas, tirar las agujas, postrarse de rodillas llorando a Dios, diciéndole: Dios, no más droga. Viene una visitación para los jóvenes, para una nueva generación. Vamos a ver cómo jamás nuestros ojos vieron el poder de Dios salvando jóvenes. Veremos en los altares plagados de jóvenes, y cuando terminan no será como los otros días festejamos y pasamos el último día del congreso maravilloso, globos y cuantas cosas bonitas, pero vamos a ver el piso plagado de droga tirada por los muchachos. Correrán, correrán, no podrán estar en la noche en los bailes. Algo los va a quemar. El avivamiento que viene para la juventud será muy fuerte y va a consolar el corazón de las madres que lloran, las madres que en la noche no duermen por sus hijos. Ahí estará Dios respondiendo a las oraciones, a las lágrimas, al clamor, al ruego de cientos y miles de madres, de abuelas y de abuelos que oran por sus nietos y que me dicen: no doy más, no puedo ver a mi nieto drogarse. Viene la respuesta de Dios que va a ser tremenda. Los altares se llenarán de jóvenes rendidos y los veremos servirle a Dios con cambios extraordinarios. Abre tu mano. Cuando yo toque tu mano voy a pasar rápido así. Mírame a mí, por favor. De esta manera nomás voy a orar así. Voy a tocar la palma de tu mano y Dios te entrega respuestas que te vas a sorprender. Coloca tu manito así. Vienen regalos de Dios. Padre, suelta tus regalos y bendice las familias, los hogares. Suelta tu bendición para las familias, Padre. Tómalo, hija. Tómalo, hija. Hay regalos de Dios para ti. Solo tienes que tomarlo. Te bendigo, hija. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Te bendigo, hijo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, hija. Te bendigo. Toma el regalo de Dios. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, 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 tómalo. Y ahora mire un poquito para acá. Quiero hacer algo. Yo no sé si hay alguien que está peleado con mamá, con papá. Si hay alguien que está peleado con un familiar. Dios me tuvo que llevar para abrazar a mi mamá.
En 45 años jamás volvió a llorar por mí. Cada vez que yo salía y tenía una campaña, iba a decirle: más, quiero que me ores. Y desde la cama la viejita me ponía la mano y decía: dile a las madres que una viejita de pelo blanco ora por sus hijos. Y que así como ninguna de mis oraciones Dios la dejó caer por tierra, dile a las madres que sus oraciones tienen respuesta. Aleluya. Y me llevó a mí para pedirle perdón esa noche, para valorizar lo que no valorizaba, para darme cuenta de lo que valía mi madre, para poder abrazarla y a los 23 años darle un beso. Y de los 23 hasta los 60 y algo, antes que partiera, todas las noches, todos los días, besaba a mi madre y ella me bendecía. Si hay alguien que tiene esta noche que llamar a un ser querido, llámelo. Su papá, su mamá. Con alguien que siente que está enojado, arréglelo. Dios utilizó esa situación para que yo arreglara con mi mamá. No esperes ninguna situación tú. Llámalo. Ahora quiero que rompan fila y que busques a alguien y que le dé valor. ¿Cuánto vale el que está a tu lado? ¿Cuánto vale? Abrázalo. Si está tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, si está tu mamá acá joven, corre a abrazarla. Y si no, préstamela a mí que la abrazo por ti. Está la abuela, el abuelo, hazlo. Tú no sabes lo hermoso que ver un nieto abrazando a su abuelo. Tú no sabes cómo Dios está escuchando la oración del matrimonio de una madre tomada de la mano con su hijo. Con mamá nos tomábamos de la mano y mamá decía: ahora quiero que todos mis hijos conozcan a Jesús. Y yo y mamá orábamos, ahora éramos dos. Todos conocieron a Jesús. La mayoría pastores, pastoras, todos siervos de Dios. Y después fuimos 3, después fuimos 4. Entonces aprovechen y en sus casas oren con sus esposas. Ora con tu madre, ora con tu papá. Que el corazón esté sano como el corazoncito de David. Y cada vez que tengan la oportunidad, como yo la tenía cuando iba a mi casa a mi mamá a verla o a mi papá, oraba con ellos. Y si hace un ratito que lo ves a tu papá o a tu mamá, decirle: no te vayas, viejo, viejita linda, ven aquí. Vamos a orar un ratito y luego te vas. No dejes pasar esa oportunidad. El poder y el valor que tiene orar un hijo con una madre o con un padre. Hoy están en el cielo. Hasta el último momento, papá en la cama, antes de partir, oramos juntos. Y antes de partir, él estaba sin conocimiento, ya muerto en la cama. El médico dijo: en 10, 15 minutos se va, rodelón. Apenas respiraba, lleno de aparatos. Pero de repente papá se sentó en la cama, la miró a mi mamá con sus 84 años y le dijo: hola, mi amor. El médico dijo: él no habla, no escucha, tiene un cuartito de pulmón, apenas respira, ya se corta. Se sentó y le dijo: hola, mi amor, ¿me das un beso? Mi mamá le dio un beso, rodeada por todos los 12 hijos, y nos miró a nosotros y dijo: escuchen esto, vieja, ¿lo ves? Ahí me viene a buscar. Nos miró y nos dijo: nunca se suelten de la mano de él, mírenlo, ahí me voy con él. Los espero, los estaré esperando uno por uno. Se fue hacia atrás y se fue. Y esa imagen, los espero, mírenlo, me viene a buscar. Y hasta el final oramos. Tómense de la mano hacia ahí donde están. Y quiero ser un poco el papá de ustedes esta noche. Quizás no lo tenés a tu papá acá, están o en el cielo o en tu país, ni tu mamá, ni el abuelo, ni la abuela. Quiero ser un poquito el abuelo, la abuela.
quiero ser el papá y la mamá y pedirle que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Como si fueran mis hijos. Ocupo ese lugar. Me tomo el atrevimiento de ser por un ratito el papá de ellos, aún el abuelo, y los bendigo. Y los mejores deseos, que los mejores triunfos y las bendiciones cada día crezcan sobre ellos. Gracias por darme este privilegio de orar como si fueran mis hijos también. Te bendigo, hijo. Toma un ratito el lugar de tu papá, que sé que no está, y te bendigo. Que Dios te entregue todo lo que anhelas, todo lo que sueñas. Y desde el cielo dicen, papá, que no lo tienes, te estoy viendo, hija, hijo, lo mejor para ti. Lógralo. Avanza siempre. Hey, como si fuera mi nieta. El abuelito que quizás no jugaste con él y no tuviste la oportunidad. Dame un ratito ese lugar. Te bendigo, mis nietos y mis nietas. Que el Señor les dé más de lo que ustedes le están pidiendo. Te vienen